Estamos en Esto No es Político. Hoy está con nosotros Diego Ordóñez. Bienvenido, bienvenido Diego, qué gusto tenerle aquí. Estábamos conversando un poco antes de empezar esto y estábamos hablando de que si es igualitario o no es igualitario. Él dice que yo le he dicho misógino, no le he dicho a él, le he dicho que hay comentarios misóginos. Entonces vamos a empezar por ahí. Usted me decía a propósito de este tuit que usted puso del tubo a la curul, dirigido al asambleísta Palacios. Entonces yo digo que hay una carga misógina o machista y usted dice que no. Mire, yo soy una persona igualitaria, absolutamente igualitaria. Yo reconozco que hombres y mujeres somos iguales y tenemos mismas capacidades. Obviamente hay diferencias biológicas. Claro. Y ahí es donde entramos a hacer una distinción respecto a lo que es violencia, ¿no? Y frente a la cual debemos tener una actitud de condena, rechazo y de búsqueda de mecanismos de protección. Pero cuando hablamos en el debate político, Ujú. ¿no? El hablar de igual a igual es responder a una persona que ofende con cosas que puedan Ella le ser. ofendió. Ella ofendió a un gobierno del cual yo era ¿Qué parte. dijo? Bueno, hablaba del presidente Lazo de la peor forma, ¿no? Y me pareció a mí que no era una manera adecuada. Pues yo respondo, no en términos pasivos, trataba de ser sarcástico. Y la respuesta fue un cierre de muchos sectores femeninos reclamando pues que no podía yo tratar de esa manera. A ver, redefinamos los conceptos, ¿no? En la igualdad, en los niveles de igualdad, ella tiene que recibir un mismo trato como el que está recibiendo, Pero a un hombre no que se lo está ofreciendo. denigra por su vida sexual o por sus prácticas o sus parejas, está estudiado. Las mujeres, los insultos, si a usted y a mí cuando ven este episodio le insultan a usted y me insultan a mí, lo más probable es que a mí me manden a la cocina. Todos los días me mandan a la cocina. A usted no le van a decir eso porque hay una carga, una sociedad machista que además todos venimos de esa sociedad. Para degradar a hombres y mujeres existen epítetos Por iguales, supuesto, pero la carga es distinta. ¿No ve pero, usted esa diferencia en la pero carga? igual a mí me insultan de la peor forma. Claro, Usted sí, sí he visto. cómo se pegan en los correístas, me causa gracia porque se deshacen en insultos, a mí me resbala, francamente me resbala. Mm. Pero hay formas de degradar al hombre y a la mujer. Pero claro, cuando yo hago un comentario en donde no estoy haciendo un concepto de degradación, sino de falta de preparación para ejercer una tarea como la de legislador, que es lamentablemente lo que se ha visto durante muchos años en la historia política ecuatoriana con mucha mayor fuerza durante los últimos 20 años. El nivel de preparación es misérrimo. Y esa era mi alusión. Mi alusión es que una persona que no tenía un nivel de preparación llega a la asamblea, y yo me refería además a un comentario que se hizo en la columna de, me parece que José Hernández de Cuatro Pelagatos, que hacía Ujú. una referencia al comportamiento de esta señora. Y yo me refería a eso. Pero no era mejor plantear los términos en términos políticos, justamente usted no tiene la capacidad o tal. Debe ser lo mismo. No, Me habrían no, dicho porque no es lo misógino. mismo cuando hay una carga, digamos, cuando usted le dice del tubo, usted infiere o sugiere a la gente que no sabe, que tampoco tendría por qué saber que la señora era, no sé, stripper, no sé. No sé. Mira, O sea, por qué eligió esos términos? porque trataba de ser en extremo sarcástico. Oye, hay hombres que hacen pole Pero dance, la ¿no es carga no es la cierto? misma. Es que es como se lo lea, ¿no? No es lo Pero que. no reconoce eso, que hay No, unas cargas, porque usted decía hay diferencias biológicas innegables, pero hay señores. diferencias históricas también, es decir, el acceso al poder, por ejemplo. Bueno, Históricamente los hombres han no, tenido el no, poder. no. Obviamente yo no percibo eso desde la forma en que una mujer percibe, sin Ujú. duda. Claro. Sí, entonces sí. Lo que yo trato de establecer es que desde mi perspectiva, Ujú, mi enfoque no estaba orientado en ese sentido. ujú, No estoy con eso desmereciendo lo que usted me acaba de decir, ujú. y yo comparto en el sentido de que sí, la percepción es distinta, obviamente, Claro, entre claro, un hombre y una mujer, sin duda, claro, y ¿no? es imposible que Pero, perciba de la misma de manera acuerdo, tampoco. pero veamos eso en varias dimensiones. En el nivel que usted lo dice, estoy de acuerdo. Está bien. Puede estar abierto a entender lo que No, estoy no, está diciendo, bien, digamos. está Ya, bien. O sea, no, ok. no lo voy a discutir, lo asumo. Ujú, Desde el punto de vista de lo político, ujú. hay un escenario donde hombres y mujeres nos tenemos que enfrentar en igualdad de O sea, no condiciones. se arrepiente de haberle dicho Porque eso. si es que entonces la señora esta se levantaba de la asamblea y me decía samba canuta, como me decía a mí, y Ujú, yo no podía ni siquiera darle como, voy a usar una expresión tremendamente machista, ni con el pétalo de una rosa, ujú.
Estoy en desventaja, pues. Pero sí le puede cuestionar su Ah, no, participación política. eso ya Porque hacía, ¿no? digamos esto, y esto es un debate de que hay un uso, y es verdad que también hay un uso de una lucha que es muy legítima para decir que todo es violencia política. Y tampoco es así, no todo es violencia política. En el margen del espectro público, que es una mala asambleísta o que, hablando de cualquier persona, o que es una mala funcionaria, o que es corrupta, o que está siendo ineficiente, eso es válido decirlo. Lo que es cuestionable es cuando se infiere otras cosas, y es hija de quién, está Sí. ahí porque se acostó con tal. Pero eso de la evaluación sobre su calidad como política, bueno, eso que quede para los ciudadanos, ¿no? Que yo sé que evalúen. Y en cuanto a lo que a mí corresponde, pues yo siento la satisfacción de que mi evaluación era buena, ¿no? A pesar de todos estos cuestionamientos, mi No se gestión. arrepiente de haberle dicho No, eso. nada, para nada. Me arrepiento porque me costó $8,000, ¿no? Claro, le sancionaron, Sí, sí. pero no ve la carga ahí. No, en lo político no. Coincido con usted en el concepto de la percepción distinta que tenemos respecto a estos episodios. Claro, porque acuérdese usted cuando Andrés Carrión le preguntó a Neisy Dahomes que si le gusta cocinar. La carga es distinta. Ella es una mujer, además racializada, porque es afro, Claro, pero es Andrés mujer. explicó en ese Por momento pues, que supuesto. estaba en una coloquial, ¿no? Nos invitó luego el Andrés a varias mujeres a que hablemos sobre por qué. Y yo entiendo, es un hombre de otra generación. O sea, y creo que también una de las tareas, y eso le voy a preguntar a usted, una de las responsabilidades de los ciudadanos también es un poco aprender a que hay cosas que tal vez aprendimos de una manera y que hoy ya no son aceptables porque había cargas. También le digo una cosa, creo que hay que aligerar un poco la rigidez con la que pretendemos ahora manejar todos estos conceptos, ¿no? Andrés, y el ejemplo, ¿no? Andrés le preguntó de una manera coloquial y hubo sobre él una carga ideológica, ¿no? En donde se pretendía pues, calificarlo de machista por hacer una pregunta coloquial. Si usted me pregunta a mí, ¿sabe arreglar autos? Yo sí, no, yo de mecánica no tengo idea. Mi papá pregunta, ¿sé cocinar? Yo sé cocinar, sí sé cocinar. Al contrario, va a sonar como que es una ofensa de Por género. las cargas. Yo creo que eso es lo que hay que retirarse, pues son prejuicios. Pero es que para poder retirar esas cargas hay que trabajar justamente por esa equidad, Y para que también romper estos techos de cristal, para que si usted, porque partimos de una senda desigual, a usted dudo que en alguna entrevista le hayan preguntado si va a tener hijos o si se va a casar. A mí no. hasta prueba de embarazo me han hecho. No debía haber estado consciente en ese momento y decir, epa, esto no, pero estaba muy Pero no normalizado. sí, pero mire, yo creo que rescatemos otras cosas. Rescatemos el derecho y cómo tenemos que proteger que hombres y mujeres tengamos las mismas Por oportunidades. supuesto, pero pasa por la construcción del lenguaje o no. No sé, creo que eso habría que analizar con profundidad, ¿no? Porque si no, eso nos deriva igual a este intento de un nuevo lenguaje, de un nuevo diccionario. No se crea porque yo voy al sentido de que mi papá nació en los 60, hay cosas que seguramente habrá aprendido nosotras que somos hijas mujeres. Las hijas de Nebot le han educado, si puedo poner entre comillas, sobre temas de género que probablemente una persona como Nebot jamás habría estado abierto a escuchar si no venía de sus propias hijas. Obviamente es un proceso formativo diferente, una visión distinta, porque los roles son diferentes. Claro. Porque, poniendo el caso de políticos nacidos en los 40, los 50, las mujeres no estaban en la política, Claro. no estaban en los negocios, las mujeres estaban en la casa. Y no sé, en el caso de mi mamá pasó en su casa, ¿no? Pero mis hermanas ya no. Y sus hijas tampoco. Mucho menos. Entonces, lo que hay que en ese proceso hay que hacer un aporte en términos de reconocer esta igualdad. ¿Y cómo Pero se la trabaja? igualdad sin privilegios. El momento en que empezamos a plantear privilegios. ¿Pero cuál es un privilegio, por ejemplo? Es que no se puede decir media palabra porque resulta que Pues esto que no es media palabra, es decirle teibolera, no le puede decir, porque hay una carga ahí. Le voy a preguntar otra cosa. En las organizaciones políticas, ahora había esta denuncia de esta ex colaboradora de Jorge Glass de acoso sexual. Y no es la única vez. Yo trabajo en temas políticos hace más de 15 años y es muy común que las mujeres, incluso mujeres en puestos de poder en organizaciones políticas, dicen una llega hasta un límite porque después es el dueño del partido el que organiza. ¿Cómo los partidos políticos pueden trabajar con hombres, además sabiendo que la mayoría siguen siendo hombres, para esto que estamos hablando, que haya un poco más de equidad y de posibilidades de tratarse como pares? Primero, que no haya jefes en los partidos, ¿no? Pero hay, ¿no? No había en mi partido. Yo me formé en la democracia popular.
y yo vi mujeres ahí con grandes capacidades, ¿no? Que tenían espacios que se iban labrando por sí solas, ¿no? No era mayoritario, eso es Mm. verdad. La mayoría eran hombres, pero las mujeres que estaban ahí tenían grandes oportunidades por sí solas, Alexandra Vela, ¿no? por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Hurtado, la primera mujer negra Mm, fue gobernadora de Esmeraldas, mm, ¿no? Emérita Quiñones. mm. Esto era simbólico porque era una mujer de una raza que ha sido pues, preterida. Y yo entendí esa lógica, esa relación muy, muy igual, ¿no? De pares. No asimétrica, de pares, ¿no? Muy equilibrada. Eh, y no había jefes. Para eso hay órganos de conducción colectiva, para eso hay asambleas, hay los organismos directivos, ¿no? No hay jefes. Entonces, las definiciones de listas, por ejemplo, no es que alguien se sentaba y decía tal y cual, ¿no? Seguro. De lo que yo recuerdo, no. Al final se acomodaban puestos un poco por, más bien pensando en el peso electoral. Pero fíjese, yo mencioné en su momento de esta conversación de este asambleísta Álvarez Ajá. con Correa, en Ujú. donde le dice, yo entiendo la relación con usted, yo sé que laboralmente le debo a usted, laboralmente. O sea, eso es un rol de subordinación. Es innegable que en las organizaciones, o sea, capaz no le hayan dicho, pero incluso esa era la narrativa al interior del gobierno del presidente Lazo, gente que trabajaba con él y que le debía, y yo le digo por fuentes fidedignas, que le debía laboralmente y que no podía cuestionarle políticamente porque una vez que el gobierno se acabe, y a A eso me ver, refiero que hay relaciones de poder es que en eso, las eso es, organizaciones. es que esa no es la organización, ese es el gobierno. No, pero me refiero a Eh, antes, eh, militantes de Creo, que luego fueron parte del gobierno y sí, decían, estamos aquí porque Guillermo nos dio la oportunidad. bueno, yo soy militante, creo, ¿no? Ujú. No, nunca, no he No hablo tenido, de usted. no, yo estaba cerca del presidente y muchos más, ¿no? Ahora, claro, hay gente que tenía, claro, un vínculo anterior A eso me de orden refiero, que este laboral. tipo de prácticas sí hay en general en las Ah, Pero, organizaciones. pero, pero fíjese usted que en ningún caso, en el escenario que usted menciona, ¿no? El gobierno del presidente Lazo, a mí no se me ocurría y nunca creo que se haya producido una conversación como la de decirle, y Usted, a usted le pero debo su usted, puesto. usted un hombre con una carrera hecha y derecha política. No todo el mundo es así. Y al interior del gobierno del presidente Lazo había gente que no tenía una carrera política Sí, y que tenía otro tipo de vínculos. Lo que le quiero decir con esto es que más allá de estos audios que han salido en esta organización, créame que podrían salir audios similares de cualquier otra. Entonces, ¿cómo trabajamos para que no, las organizaciones sean fuertes como organizaciones? bueno, exactamente, pero vea, ese es un tema para una conversación de 2 horas, ¿no? Claro, yo sé, unas pistas nomás. Porque de mi punto de vista, desde mi Ujú, punto de vista, no obstante haber acompañado mucho el análisis respecto a la necesidad de tener un sistema de partidos ujú, orgánicos, ujú. estructurados, yo llegué a una conclusión que culturalmente el ecuatoriano no está preparado para manejar otro tipo de organizaciones. Las organizaciones más bien verticales, ¿no? En donde se maneja una transacción y un interés utilitario Paternalistas de alguna manera. y utilitarismo. Es decir, es como me meto en una Milito a cambio organización de... a cambio de algo más. Y esta es la lógica Pero no de es las organizaciones. legítimo querer algo más. Quiero decir, si uno milita en una organización, me imagino yo, nunca he militado en una, pero me imagino que lo que quiero es obtener el poder y que si milito, espero que una vez que seamos gobierno, si eso pasa, yo ser parte de ese gobierno. Bueno, es que la búsqueda del poder es lo que estimula la actividad política. Y usted llega al poder, pues yo no quiero ser retórico ni idealista, probablemente es de eso lo que puedo concluir lo que voy a decir. ¿No? Yo llego al gobierno Ujú. porque voy a ejecutar un proyecto político, ser parte de un proyecto político. No llego al gobierno porque es parte de un proyecto personal para llenar mi currículum y peor para Claro. llenarme los bolsillos de Ujú, plata, ¿no? ujú. Entonces, llego porque, claro, quiero estar en la mejor posición para poder hacer lo que yo quiero Lo o que lo yo que yo creo que es creo que se mejor, tiene que hacer. sí. Esa debe ser la lógica. Mm. Pero eso es demasiado pedir, digo con franqueza, en este país, en la actividad política. Si usted me dice de una organización política de 100, 3, 4, no más piensan de esa manera. Y somos al final los decepcionados, los que decimos, "Ah, no hay posibilidades, ya será otro momento, y habrá otra oportunidad en donde logremos Y ejecutar lo que pensamos bueno para el no país". pasa lo que hemos visto en algunos momentos que
aparentemente pasa que muchas personas, muchas figuras tienen un proyecto político y una vez en el poder es como el Señor de los Anillos con el anillo totalmente, hasta físicamente transformados, porque es algo que en mi experiencia como reportera política, periodista política, he visto en todas las organizaciones, unas con unos niveles muchísimo más que en otras, pero como que el poder como que ensucia un poco, debilita esta seriedad que usted dice de no es o este idealismo de voy a cambiar. Una vez adentro, al ver la cantidad de plata que se mueve, la cantidad de cosas, porque además una cosa es la plata, otra cosa es que le digan señor presidente, que pueda reunirse con líderes mundiales, no es lo mismo. No, sin duda, ¿no? Puede producirse, eso es natural y es, digamos, inherente a la naturaleza humana, ¿no? La vanidad a veces nos saca de nuestro, nos despega del piso, ¿no? Nos Ser despega el de la señor realidad. secretario de seguridad, que le escuchan Pero los le digo una militares, o sea, cosa, quiero decir, hay una carga importante que puede jugar con la propia personalidad. sí, pero yo le cuento mi episodio. Hace muchos años yo era, en el gobierno de Noboa, tuve un paso ahí de subsecretario de administración y me dieron un carro, un autazo bien bonito con unas luces y demás, ¿no? Y una vez estábamos en una gran congestión, ¿no? Y automáticamente el chofer abrió la gaveta, sacó la luz esa y la puso en el techo y prendió una sirena. Oiga, yo me acuerdo de haberle pegado un grito al señor. Se quedó verde. Le digo, guardes así ese foco y póngase en la fila. Y no. Porque le digo una cosa, depende muchísimo de ese proceso formativo. Por eso los partidos son importantes. Porque los partidos también generan una dinámica que debería forjar a un político. Yo me recuerdo mucha gente, ¿no? De la democracia cristiana, que han estado en el poder muchas veces, ¿no? Que decían hay que siempre, y me recuerdo yo, hay que tener los pies puestos sobre la tierra, ¿Cómo? siempre. ¿Cómo? Porque Son, uno de cer- los son cuestionamientos. certezas personales de cada quien. Yo le estoy Un- hablando de mi punto de Claro, claro. experiencia Sí, personal. por supuesto, pero le pregunto también cómo, porque uno de los cuestionamientos que se ha hecho al gobierno del presidente Lazo, del que usted fue parte, es que ha sido una especie de burbuja, y no voy a hablar por todo el mundo, porque cada quien es una persona diferente, pero como gobierno, la percepción desde afuera es que vivían en una Ya, pero burbuja. distingamos las dos cosas. La una es cómo la gente que ejerce el poder pierde el sentido de la realidad, se Sí, envanece y entonces la vanidad obnubila su pero hay un entendimiento. poco de eso, ¿o no? Eso es un escenario, una realidad. La otra es que eventualmente tengamos diferentes percepciones de lo que está Ujú, pasando en el mundo. Y usted tiene toda la razón. Desde el punto, cuando está dentro del gobierno, ve las cosas de una manera, hay muchísima más de información, ujú, ¿sí? Eh, y uno puede tener se puede tener muchos más elementos como para explicar una situación, ujú. explicar una decisión. Pero sin embargo, de fuera, la percepción es distinta. Y el Y la problema, realidad en ciertos casos también, porque yo recuerdo un conversatorio con prensa, nos dijeron 200 veces si hay medicinas, al día siguiente fuimos a hacer un reportaje y no había medicinas. Y la gente de adentro, médicos, del hospital, tomaban fotos y decían, no, no puedes sacar, pero mira, esta es la lista de las cosas que no llegan. Es decir, hay como esta es dualidad que de que, pero usted hace un cuestionamiento que nos lleva a un campo epistemológico. ¿Sí? Es cómo conocemos y aprendemos sobre la realidad. claro, Sí, y eso desde complejo. desde el poder se ve una realidad, desde el otro lado se ve otra realidad. Sí. Y el problema es que a veces el poder no tiene capacidad como para comunicar, o sea, transferir esa visión, esa información que hace que eh, entendamos que la percepción del otro lado esté equivocada. O a la inversa. O a la inversa, sin duda. Y vea, esa es la clave, creo yo, después de haber pasado a un gobierno. Yo no Ujú, había estado. El gobierno de Noboa fue en 6 meses, no tenía el nivel de participación e incidencia que tuvo. Eso que usted me dice es una gran enseñanza que yo obtengo de esto. Sí, me sirve para mí, no creo que no sirva para nadie más. Eh, el que esto de cómo estamos en distintos lados ujú. y las realidades son diferentes. Y esto es una discusión filosófica Por supuesto, pero centenaria, ahí ¿no? el gobierno, ¿cómo hace para aterrizar un poco esta realidad? Porque una cosa es que sí, en efecto, antes no tenías nada y hoy tienes 20% de medicinas, pero el 20% sigue siendo insuficiente. Es decir, ¿cómo aterrizas un poco esto? De soy gobierno, tomo las decisiones, tengo el poder, pero a la vez tengo dificultad de conocer la realidad. Es complicado porque hay una línea muy finita que puede alterar el concepto de la comunicación versus la propaganda. Ujú, ujú, Y un poco la pregunta era, ¿el gobierno tiene que hacer propaganda o tiene que comunicar? ujú.
La conclusión era comunicar, pero era insuficiente. Y esto nos llevaba a hacer una comparación, por ejemplo, en la época del gobierno de Correa, donde primero había demasiada plata, no se gastaban 800 millones de dólares del año en publicidad. ¿Qué me refiero con esto? En manipular la opinión pública con falsa información. Esta construcción de ese discurso demandaba muchísimo dinero. Y yo recuerdo, esta es una discusión que se tenía mucho adentro del gobierno, en el sentido de cuál debe ser la comunicación. Y el presidente decía, bueno, la comunicación tiene que decir que informemos lo que estamos haciendo. Y se informaba de lo que estaba haciendo. Entonces, es lo que usted acaba de ver, es lo que acaba de señalar. Antes teníamos 0, ahora tenemos 20, pero nos falta 80. Pero los 20 son insuficientes. Entonces, la conclusión es no tenemos nada. Y en un país con tantas urgencias, con tantas necesidades, con tantos problemas, es complejo. Es complejo. Y yo creo que eso va a sufrir cualquier gobierno que venga en el futuro. Cualquier gobierno en el futuro que mantenga esta línea ética, yo diría, de vamos a comunicar, vamos a informar, pero no vamos a hacer publicidad. Y ahí empieza esta relación también tensa entre el gobierno, el poder y el periodismo, que no ha sido la excepción en este caso. Unos gobiernos con más, digamos, más autoritarismo que otros, pero en las sutilezas también hay ciertos niveles de autoritarismo. El presidente Lasso dijo una vez en una entrevista con Carlos Vera, ya nos sacan los titulares que están tergiversando. El Expreso del Universo era. Me parece que era un tema de los hospitales, igual que fue uno de los temas más complicados en su momento. Y también como esta relación con La Posta en su momento, que era muy cercana y de repente se quebró. Digamos, el presidente Lasso durante la campaña le dio 2 o 3 entrevistas a La Posta. Había como una relación incluso vista desde el lado del periodismo como cercana, digamos. O sea, el Banco de Guayaquil fue el que le dio capital semilla a La Posta, ¿no? ¿qué pasó? Bueno. Por poner estos ejemplos, pongo estos dos, el del Universo. A Carlos Vera también le dijo, usted no hable de lo que no sabe, que es una postura que de alguna manera también golpea al periodismo y golpea a los periodistas porque después de 10 años de un ataque sistemático, hoy es muy difícil salir a una manifestación sin que estés expuesto a que te agredan. A ver, yo creo que hay que distinguir entre lo que fue ataque, porque durante el gobierno de Correa hubo ataque, hostigamiento y persecución. Sí, era un contexto particular. Enjuiciamiento. Direccionamiento específico. Eso fue gravísimo, ¿no? Pero yo creo, a ver, yo tengo un profundo respeto por la prensa. Me parece que tiene una tarea fundamental en una sociedad democrática. Mucho más importante que los partidos políticos. Porque la prensa es como... a la prensa se le cree. Y como se le cree, y como no puede revelar sus fuentes, ¿no? Hay un compromiso moral, ético muy profundo en la creación de opinión pública. Ahora, obviamente, ¿no es cierto? Eso tiene que ver también cómo presenta una noticia. Por supuesto. Porque en la presentación de noticia puede haber una intención. Eso es verdad. Segundo. Que como seres humanos tampoco está eximido de tener una sí, postura, pero, ¿no? De acuerdo. Porque presentarlo así de esta forma neutral, súper objetiva, eso ya no existe. Es que debería... Lo que quiero decir es, para mí, como periodista, tiene que haber un equilibrio. Okay, y es lo correcto, pero súper neutral, químicamente puro, es imposible. Pero es que depende... A ver, si usted si hace una presentación de una noticia con un direccionamiento, usted puede tener un direccionamiento ideológico, pero también puede representar un interés de quien está financiando. Ajá. Por eso sería importante revelar quién nos financia. Y ese es un primer elemento por el cual la prensa es fundamental e importante en una democracia lo que tiene que ver con la independencia. Vea, yo soy articulista fundador de Cuatro Pelagatos. Ya vamos a hablar de esto. Sí. Y no conozco mayor virtud que la independencia. Un periodista tiene que ser absolutamente independiente, porque puede estar equivocado, puede lo que usted quiera, pero es independiente. Pero ahí me ponen en contradicción, porque es independiente, pero luego fue político. Villavicencio, claro. No, lo que quiero decir con esto es que... A ver, espérate un ratito. Yo era articulista. Yo no soy periodista. Y no tengo una orientación política. Yo no soy. Y si usted ve en las pies de página de mis columnas en Pelagatos, José Hernández se empeñaba en poner político.
Claro, porque estaba opinando de la política. Pero José tenía una postura política, No. como la tengo yo, No. como la tiene todo el mundo. Ok, pero no, él no dependía de ningún interés, de los llamados intereses fácticos que sí existen en una sociedad, eso es verdad. Intereses Pero sí, fácticos. basta con que haya un financista para que pueda haber, a ver, y aquí pero es que podemos mira, igual, necesitamos mira, 2 horas igual para pero hablar de a ver, esto, porque yo vi ahí, yo estuve cerca de financistas que sabían exactamente que no tenían nada que opinar en la línea editorial del medio, nada. Y vi proyectos posibles de asociación con otros medios, en donde, por ejemplo, me decía, no le digo el nombre, un señor me decía, si yo fuera director de ese medio, ese artículo no salía. Mm. Dije, ¿pero por qué? Porque eso es pero esta atacar. persona era un empresario, que Era un ponía empresario, publicidad. no, era un empresario de medios, ¿no? Ok. Que decía, si yo fuera director de ese medio, no habría salido. Porque no se puede atacar a él, tú sabes, es que mi amigo. Ah, bueno, sí, no, entonces no vas a ser nunca director del medio. No nos pongamos tampoco puristas, ¿no? Claro. No hay un purismo. Por no, supuesto. pero la esencia de la independencia es fundamental. Entonces, el presidente hacía cuestionamientos. Yo creo que es bueno. Siempre va a haber un diálogo tenso entre prensa y poder. Siempre. Y eso es bueno, saludable. Porque que yo le diga que no me gusta el titular del periódico, no estoy atacando. Pero una cosa es que no me gusta, otra cosa es que esté mintiendo, que sea mentiroso, o que le diga al periodista, usted no sabe nada, no me pregunte eso que usted no sabe. Que fue lo que le dijo a Carlos Vera. Bueno, no, ellos tenían razón, pues si no sabe nada. Pero entonces, ¿para qué le acepta la entrevista si no le Pero gusta? porque Porque ese es el sabía, tema. ¿no? Además, no les gusta mucho la prensa que es crítica. Y eso pasa en todos los gobiernos. Pero Tienen serias dificultades. sí, puede ser con que. Pero no, el caso, yo digo en particular, el caso del presidente Lazo no era eso. ¿No? En realidad él pensaba que era mejor. Yo creo que es mejor siempre un periodista que sea más crítico porque le permite a uno desarrollar. Cuando uno tiene un periodista que no le está picando, no es entretenido. Y Lazo era del estilo de que gustaba que haya un debate. Ahora, él cuestionaba, no estaba atacando, no es que mandaba a cerrar el medio o le metía preso al periodista, ¿no? Este debate no es malo, es bueno entre poder y prensa, aunque sea tenso. Ojo, Lo que no puede haber es hostigamiento ni persecución. Claro, pero también ahí de nuevo vuelvo a las cargas. Hay una carga en decir, estos medios son, no recuerdo ahorita exactamente qué palabra usó, pero él sugirió que había un financiamiento oscuro. Pero ahí no es mejor decirlo. Es que ese no es un medio de comunicación. Perdón, me estás refiriendo a la posta, no es un medio de comunicación. ¿Pero por qué lo financió entonces? Ese es un pasquín de mercenarios. ¿Por qué lo dice así? Porque mire, a ver, ellos se ensañaron contra mí. Me montaron patrañas. Y no o sea, se inventaron información, no existía, no era verdadera. Se inventaron como que yo había tenido diálogo con el abogado de un narcotraficante. Sí, eso no fue verdad. Absolutamente falso. Les pedí por escrito que rectifiquen. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de mandar una carta diciendo, sí, tiene razón, o váyase al diablo, ¿no? Pero recibimos su carta. Luego me inventaron que tenía un offshore. Sí. Tampoco era verdad. Absolutamente falso. La Contraloría, la Corte Constitucional, no la Contraloría. La Corte Constitucional mandó archivar el proceso y la Contraloría tuvo que archivarlo, porque se investigó en la Contraloría. Es falso, absolutamente falso. Señalo el hecho además de que la información, primero, el documento lo puso en medios un correísta y luego Vivanco agarró el tema, ¿no? Y me empezaron a hostigar de la forma más cruel. ¿Cómo? Entonces, fíjese el nivel de debilidad desde el poder. Hay que aceptar que los medios también son un poder, pues. Bueno, pero entonces háganlo con responsabilidad. Por supuesto. Pues. Y el resto de periodistas díganlo, porque si todo el mundo sabe que están desbocados y ejerciendo un poder de la manera más Yo me refiero a que todos los medios tienen un nivel de poder, porque si tú tienes una audiencia, lo que yo diga aquí, probablemente mi audiencia va a tender a creerme más a mí. Por Exacto. eso yo... A eso me refería hace un momento de la importancia de la credibilidad y la independencia de los medios de comunicación.
Pero si un periodista o un individuo que se llama periodista me agreden, me insultan, me ofenden, y yo les pido rectificación y no lo hacen y me siguen insultando. Fíjese la paradoja. Vivanco decía que yo tenía las manos llenas de sangre por la violencia en el país. Como que si yo fuera el responsable de la violencia en este país. Sí, yo soy el responsable. Salgo yo del cargo. Lamentablemente, la violencia, como se veía, fue creciendo. Porque no es un fenómeno que tenga que ver con una persona. Es un fenómeno que tiene que ver con otras explicaciones. Pero hay una responsabilidad política, ¿no? ¿Se les ha ocurrido decirle algo al nuevo secretario de Seguridad? ¿Usted ha oído algún texto, algún tuit, alguna de los comentarios de la posta hablando del nuevo secretario de Seguridad? No, me atacaban personalmente, personalmente. Esto no es legítimo. Eso es inmoral, eso es inescrupuloso. Desde el punto de vista de la deontología de los periodistas. Yo he escrito códigos deontológicos para medios de comunicación. No estoy hablando en el aire. He escrito códigos deontológicos. Sé lo que representa la deontología. Sé lo que representa en cualquier profesión. Yo también como abogado tengo un código deontológico. Los periodistas también. Cuando rebasan eso, ¿no? Y creen que a título de cháchara pueden llenar sustituir la opinión con chabacanería, con vulgaridad, con mentiras, ¿no? En medio de cruce de tragos y whisky. No, eso es una aberración. Ahora, ¿por qué se ensañaron en contra mío? Bueno, porque ahí aparecieron algunos nexos, ¿no? de dos compañías que son en las cuales Vivanco y Boscan son socios, con un señor que estaba seriamente cuestionado por negociados en seguros. Incluso habían fotos de evidencias, y esto estaba en redes, yo no los vi, ¿no? De Boscan viajando en el avión del señor que está involucrado en los escándalos de los reaseguros. O sea, pero si había indicios, por ejemplo, de que hubiera corrupción, ¿por qué no se denunció? Porque la respuesta habría sido lo que usted me decía hace un momento. Estamos atacando a los medios de comunicación. Y ahí yo hacía esta reflexión, ¿no? Decía, algunas personas, muchas gentes creen que cuando estás en el poder tienes el poder, y no es verdad. No es verdad. Sí, no. Estamos más vulnerables en el poder que afuera. ¿Y eso por qué? Por lo que el episodio que le acabo de comentar. Por ser blanco de las críticas, Así por es. ser blanco de los Así medios. es. Pero es normal, porque el nivel de poder que un funcionario del Estado tiene. ¿Cuál es el nivel de tomar poder? decisiones, gastar dineros públicos. No, pero es que qué reacción, hay que tener mesura, pues hay que saber cómo responder. Y cuando uno tiene principios, tiene límites éticos, pues está limitado. O sea, mi familia, sobre todo, porque, o sea, la afectación emocional de mi esposa frente a estos ataques era muy dura, ¿no? Y me dice, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Salir a acusarles, decirles, esperar que esta gente recupere la conciencia y tenga un mínimo de respeto por la dignidad y la honra del resto del mundo. No más. No más. Ahora, yo sigo, usted me decía hace un rato, todo este andamiaje que rodea el poder, ¿no? Vehículos, en fin. Es verdad, a veces era bueno porque estaba apurado y agarraba la línea del trole. Me disculpo, pero si no, nos llegaba. Pero después de eso, yo volví a mi casa. No tenía protección de ningún tipo. Ahorita no tiene protección. No, ninguna. Y no tiene miedo viendo que ha habido ataques, o sea, no, Fernando Villavicencio, Agustín Intriago. Obviamente no, o sea, preocupación, pero no tengo ningún tipo de protección. Camino por todo Quito, ¿Me insultan? No, más bien me afrasan. Sí. Sí. ¿Qué le dice la gente? No, se acerca, me dicen, son halagos, ¿no? Bueno,
Pero Nadie se ha acercado así como a increparle, porque algunos políticos cuentan que sí ha habido, incluso algunos en algún momento cuentan, bueno, pero yo me quedé conversando y le dije, ¿por qué me dice eso? Y después no, cambió no, de opinión y no, tal. no, en esa época no. En la época del correísmo, eso era grave. Me Porque sí insultaba. tenía gente que se acercaba a la calle a decir, no te metas con mi presidente. Pero bueno, ahí hay que manejar eso con... ¿Qué hacía usted ahí, por ejemplo? eh, nada, de gente Pues ignoraba sí, eso, ¿no? usted medio pierde la cabeza, sí. Para, Se le ve así que no es muy para paciente. evitar que eso pase, sí, así me da la vuelta y media. Mm, Sí, no decía nada. no, ¿qué puedo hacer? Vea, yo creo que es importante, y en general, desde el punto de vista de lo que corresponde a una sociedad democrática, la confrontación. Ujú, Es inevitable, y lo he sí. dicho, me parece, o sea, fundamental, es un rasgo de una sociedad democrática, la confrontación. Incluso a veces un poco airada, eso no está mal. Pero cuando que encuentra con gente irracional Fanatismos. exacto, o sea, que ya el fanatismo obnubiló su Mm. capacidad de entendimiento, no hay nada que hacer. Yo no le voy a dar el privilegio a una persona fanática de darle a sentarme a discutir. Cuando tengo a alguien con quien pueda conversar, y de hecho con correístas me siento y converso, digo, vamos por ¿Con quiénes partes. conversa, por ejemplo? ¿Con quiénes puede conversar a pesar de tener posturas ideológicas, hablamos ahorita del correísmo, diferentes? Verá, le voy a contar un episodio que fue público ahí en la asamblea, ¿no? Pocos saben, ¿no? Y eso le ocasionó muchos serios problemas a esta asambleísta correísta. Un día, una asambleísta correísta, no le voy a decir el nombre. Pero si todos saben, dígame. No, no. No quiera leer alguna crónica de Roberto Aguilar. No, se cruzó toda el- estaba en el otro extremo, ¿no? Sí. Y se acercó y me dijo, todo el mundo dijo, ¿a qué vienen acá, no? O sea, porque era como, vienen los enemigos, ¿no? Y en esa época estábamos puestos con mascarilla, entonces se acerca y me dice, Diego, retírese la mascarilla. Yo, ¿qué pasó, no? Entonces me retiro la mascarilla y me dice, quería verle de frente porque le tengo que decir lo siguiente. Usted es muy duro con nosotros, pero nosotros le respetamos mucho a usted. Y yo quisiera tener uno como usted de mi lado. Oyeron todos mis compañeros de bancada, todos. ¿Y usted qué dijo? Gracias. Y me senté, porque eso es un episodio, digamos, parecido a uno de los que me viene a la memoria. Una vez, en una entrevista, Carlos Vera le entrevistó a Ricardo Patiño Mm. y le dijo, no sé por qué le preguntó sobre mí a Patiño. Y la conclusión, no, es que él es diferente porque la línea de discusión de él es conceptual. Mm. Y no hay mayor mérito, personalmente Ujú, lo considero así, ujú. para un político, para una persona, que un contradictor le reconozca Pero así debería ser, méritos. ¿no? Así es. Y me tengan respeto. No tienen que compartir sus No, ideas no, ni no, estar de no, acuerdo, pero respetar que pero hay una obviamente, posibilidad de argumentación y obviamente, debate. yo en la asamblea estaba en la comisión económica y en esa comisión estaba Pavel Muñoz. Sí. Y discutíamos un proyecto de ley sobre, qué chistoso, defensa de los clientes sobre los bancos. Ok. Sí. Yo soy un defensor del libre mercado. Ujú. No estoy de acuerdo con los controles que hace el Estado porque a veces tienen problemas de corrupción. Y creo que los ciudadanos tienen que estar empoderados para defender sus derechos como consumidores o como receptores de un servicio, en el caso de los bancarios. Y nos pusimos a discutir la ley. Y la ley la sacamos por consenso. En realidad, estábamos discutiendo Pavel y yo, y Pavel me dice al final, oye, ¿qué me pasa? Dice, te estoy diciendo sí a todo. Sí. Porque si uno se afinca en una idea, entonces es un dogmático. Es un Hay que poder dogmático. ceder en democracia, ¿no? No, más que ceder, es Pero hay ciertos espacios en los que se cede también. hay que encontrar razones. Y eso tiene que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? Esta, este esfuerzo epistemológico por encontrar la verdad. Mm. Y yo no tengo la verdad absoluta, no la tengo. Ahora, si yo creo que tengo la verdad absoluta, no me equivoco en nada, correr. Sí, esa es palabra de Dios. Esa infalibilidad, ¿no?
destruye cualquier proceso de diálogo. Entonces, hay que encontrar esos mecanismos. Ahora, no es común eso en la democracia ecuatoriana, ¿no? Más bien por el contrario. Mm. ¿Y no será que también los políticos contribuyen a que eso no pase? Porque finalmente en este de el uno, ¿cómo es? La banda de crimen organizado, el banquero corrupto, o sea, estos epítetos que desvían Absolutamente. justamente de esta posibilidad que usted dice que en una democracia sólida sería... Es que, vea, yo le decía otro día a un entrevistador en una entrevista que me hizo, ¿no? Cuando, a propósito de una acusación que se le hacía de narcotraficante al exministro Serrano, Ujú. yo decía, vean, tenemos que parar. O sea, ya basta de estarnos lanzando el mote de narcotraficantes entre todos los que han estado en el gobierno. Y con esa ligereza, ¿no? Porque, ¿qué sucede? ¿Quiénes terminan beneficiados? Los narcotraficantes, porque los verdaderos ya no sabemos quiénes son. Ujú. ¿Y por qué además? Porque hay que sentarse a analizar con racionalidad qué fue lo que se hizo en cada gobierno que fue negativo y qué fue lo que se hizo en el gobierno que fue positivo. Yo estimo, ¿no? Que en el gobierno mucha gente en el gobierno de Correa, ojalá los herederos, los que terminen de descorreizar esa tendencia política, entienden que el problema del narcotráfico es un problema que afecta severamente a la convivencia de este país. Mm. Sí, yo le digo desde dentro, haber conocido esto, hay cosas que yo prefería no haber sabido, ¿no? Con franqueza, a veces vivir en ignorancia es más cómodo, ¿no? Pero llegar a conocer cómo es que hay o sea, esta fuerza corrosiva del narcotráfico en la sociedad ecuatoriana, en la estructura del Estado, puede terminar de provocar un colapso Mm. político y ¿Qué tan social. cerca estamos de eso? No tan cerca, pero si no hacemos, esto es como la hiedra, ¿no? Va Ujú. creciendo. El rato que quieres sacar la hiedra se cae el muro Ujú. completo, ¿no? O sea, hay que analizar qué se hizo de mal, qué se hizo de bien. Si usted me pregunta a mí no es el tema de la conversación, pero por decir, donde Correa se hizo mal esto, bueno, estuvo mal. Y deberían asumirlo. Y voy a retirar del análisis las intenciones. Hicieron con intención de beneficiar al Claro, narcotráfico. claro, entiendo. Analicemos los hechos y busquemos una salida. Mm. Vea, no hay forma de enfrentar el problema del narcotráfico si no hay un acuerdo político que permita modificar la estructura administrativa, la estructura legal, para que el Estado pueda enfrentar la amenaza. Y este puede ser un punto de acuerdo. Sale el presidente Lazo por primera vez, esta llamada muerte cruzada, se termina el gobierno de forma anticipada, sale él con un montón de cuestionamientos, pero hay una nueva elección en la que vuelve a perder por segunda vez consecutiva el correísmo, y hay esta figura que tenía aparentemente buenas relaciones en general con varios asambleístas de varias organizaciones políticas, que es Daniel Noboa. ¿Podría ser esa figura la de cohesión? Porque se habla ahora de un gobierno de acuerdo, de alianza o un cogobierno incluso. ¿Usted cree que eso es posible? Distingamos este elemento primero, que yo le decía que debe haber intención. Y en todo proceso de diálogo yo creo que tienen que asistir primero la buena fe. Mm. Pero antes de eso, la intención. Es decir, sí tenemos ¿Intención de qué? de diálogo, porque a veces hay gente que no quiere hablar. Ok, pero tenemos intención de diálogo. Y tiene que ver con lo que usted decía hace un momento, ¿no? Hay que encontrar puntos de entendimiento. Ujú. Y eso quiere decir una predisposición a lograr. Pero ahí no pasa, Diego, perdón que le corte ahí antes de que usted continúe. Esto a ver, vamos a hacer un acuerdo. Pasó, de hecho, al inicio del gobierno del presidente Lazo. Los ciudadanos no habíamos sabido, y quizá ese fue uno de los errores, no ponerlo sobre la mesa, este acuerdo con Nebot, Correa y Lazo para supuestamente poder tener una maniobra, gobernabilidad. Se quiebra, según han dicho Nebot y Correa, sin ser frontal el acuerdo. Se quiebra al momento en que Henry Kronfle debía ser electo presidente de la Asamblea, es decir, se quiebra no en los mejores términos, y termina como termina, las disputas políticas se ahondan, es el perfecto contexto para la desconfianza. Si me mentiste una vez no te voy a volver a creer nunca más. El propio Nebot dijo, ni más le voy a creer a este señor. Y mi pregunta es si es que no se podría reconfigurar un escenario similar, o si más bien esto puede haber servido como un aprendizaje para decir, ok, acuerdo, sí, pero sobre la mesa, y estas son las condiciones. Es que ¿por qué fracasó el acuerdo Lazo-Nebot-Correa? Porque había la intención de diálogo, primer elemento. Pero el objeto del acuerdo no era un objeto que sea sostenible y que pueda ser justificado éticamente. ¿Qué era cuál?
que era el de la mesa de diálogo, la mesa de la verdad, ¿sí? Que era en el fondo la mesa de la impunidad. Sí. Eso le dijo usted al presidente Lazo, porque nunca nos dieron, o sea, tenemos la versión de Nebot y tenemos la versión de Correa y de su gente, pero nunca tuvimos la versión de Guillermo Lazo. Bueno, tiene la versión de César Ron. César Ron, él habló de ese tema, él estando adentro del Partido Pero él no Social. participó en los diálogos. Pero él sabía, todos saben, y no se desmintió. Lo que quiero decir, incluso, Entonces, había ¿cuál era el objetivo? El objetivo era la impunidad de Correa. pero es posible que haya impunidad con una comisión de la verdad, Pero, porque digamos, la pero justicia es no que, está en otro ámbito. no, es que, ¿sabe por qué es importante? ¿Por qué para el correísmo es fundamental la mesa de la verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen una acción presentada ante Naciones Unidas, Ujú, aduciendo que el juicio se trata de un juicio político, ujú. no de un juicio de ley. Estamos hablando del caso de Brecht, El caso del sobornos. sobornos. Sí. Y entonces, la mesa de la verdad, ¿qué iba a hacer? La mesa de la verdad tiene que terminar dando elementos o pruebas para que el correísmo sustente esa alegación ante Naciones Unidas. Y esa alegación de Naciones Unidas sirve posteriormente para sustentar ante la justicia ecuatoriana con un recurso de revisión que se violentaron los derechos de las Y personas. sin eso, el recurso de revisión igual se puede pedir, ¿no? Sí, pero es que el recurso de revisión, si no hay argumento jurídico, no va a prosperar. ¿Por qué no lo han presentado ya? Mm. Ya llevamos, ¿cuántos años? Con el péndulo de la justicia que tiene este gobierno, quizá esperando a que haya un gobierno más afín. Bueno, pero los jueces que resolvieron el caso de Ujú. Soborno son jueces nombrados en el correísmo, ¿no? Sí. Entonces, lo que no les gusta es lo que hizo la fiscalía, ¿no? Y también esa parte vea, aquí hay una intención. Correa, y yo he sostenido. Sí. Yo le decía al presidente Lazo, a ver, el correísmo, voy a quitarle el nombre correísmo, la tendencia política de lo que llaman revolución ciudadana es una tendencia política que tiene un porcentaje de representación que tiene que ser reconocido como un interlocutor, sin duda, desde el gobierno. Sí. Pero, ¿cuál es la agenda de negociación? Si la agenda de negociación era darle la impunidad a Correa, sácale a Glass de la cárcel, entrégale el salvoconducto a la señora Duarte, que eso es lo que se planteaba permanentemente. El proceso de diálogo no tiene sentido, porque usted no puede comprometer un diálogo para terminar en este Comprendo, resultado. pero hay decisiones que pueden ser impopulares y que son necesarias. No me refiero específicamente a eso. Me refiero a que en este otro escenario, porque empezamos a hablar de esto para hacer un paralelismo, que en este otro escenario pueda haber decisiones de la gente que quizá votó por Noboa desde el anticorreísmo para no votar por Luisa González y decir, se sentó a hablar, Dios mío, se acabó el mundo. Es que debe haber, es que lo que usted está diciendo, si es que se descorreiza la agenda de esta Es decir, con otras prioridades. Yo pensaba, o sea, eso es pura especulación mía, ¿no? Y bueno, ganó Pavel Muñoz la alcaldía, ganó este señor Aquiles, no me acuerdo el apellido, Álvarez en Guayaquil. Guayaquil, ¿no? Bueno, Correa no está, difícil que regrese. Bueno, pueden representar otros liderazgos para que esta porción del electorado, que es importante, ¿no? Es 30% del electorado, tenga otras vocerías y tenga otra agenda. Pero si la agenda es la impunidad, la línea política la plantea Correa, por más que la señora González dice, cuando termina cuando candidatura, perdió la elección, un lenguaje muy abierto, que fue igualito al de Arauz, ¿no? Y Arauz dijo lo mismo cuando terminó la elección. Y a la noche tiene el botafuego de Correa diciendo que claro, eso no colabora. ya no ayuda a ningún pacto. y cuídense porque van a ver lo que es mi venganza. Sí. Entonces, bueno, a ver, ¿qué leo aquí? Entonces yo le creo al señor porque es el dueño Sí. es el dueño y los otros son los títeres, lamentable. Pero ese es el grave problema, si es que no hay este cambio en cuanto a el objetivo de un acuerdo, de un arreglo. Caso de los cristianos. ¿Qué puede negociar con los cristianos? No impuestos. Por Dios, ¿qué les pasa? Si llega un momento en que tiene que... Yo no estoy a favor de los impuestos. En concepto.
Pero eso no me pone en una posición dogmática de que no reconoce que en un momento necesitamos que incrementar los impuestos. Ahora hay necesidad de aumentar los impuestos. Tiene que aumentarse impuestos. Porque no hay suficiente dinero para enfrentar los problemas del fenómeno del niño. Y los seres cristianos, no impuestos. Entonces, ¿por qué? ¿Están protegiendo el interés público? No. No les gusta pagar impuestos simplemente. Diego, Entonces, ¿por qué? no hay. Vea usted que entonces el diálogo, si no tiene este principio de buena fe, es imposible de construirlo. Y eso atenta contra la estabilidad democrática de este país. ¿Por qué meterse en la política? ¿En qué momento usted se metió? ¿En qué momento empezó a dar sus primeros pasos? Yo siempre estuve interesado en la política, toda mi vida. ¿Desde cuándo? Pero Desde ¿se que era- acuerda así como? Oí el Congreso cuando tenía 6 años. ¿Por qué? O sea, ¿Qué le llamaba la atención? el debate, las exposiciones, ¿no? Pero yo nunca estuve en política activa. Pero analizando. Analizando, sí, estaba cerca, estaba afiliado a un partido político, pero no tenía actividad política. Y ahora, ninguna. después de haberse metido al ruedo, ¿qué siente? Eh, ¿Con qué sensación se queda? Verá, en el 2007 yo trabajaba en una fábrica y promoví gestioné para que se venda la fábrica. Se vendió una inmensa empresa brasileña. Y Que no era Odebrecht. No, Valga la aclaración. no, ya le cuento un episodio de Rich, que es chistoso. No, es una empresa brasileña muy grande en el área textil. Y yo representaba a los accionistas mayoritarios. Y entonces, bueno, cuando se vende, pues el dueño de la empresa brasileña me manda y me ofrece que me quede. Que por favor me quede Con los nuevos dueños. como gerente de la compañía. Y era un mega sueldo. Mega sueldo. Y me dijo, pero lo que tienes que hacer es bajar totalmente ningún tipo de exposición pública. Claro, como... Yo me rasqué la cabeza y dije, ¿ahora qué hago? Y le dije que no. Le dije que no. Y coincidió esto con el inicio del gobierno de Correa. Fue una Y coincidencia... luego no se arrepintió de haber nacido. No, No, le digo hasta ahora, no me arrepiento. porque usted sí estaba como el meme de "Fui pudiendo estar en Suiza y aguanté Sí. todo eso". Sí, o sea, me ofrecían una posición ¿Y qué fue lo que le pesó para decir no? que yo sabía que no iba a cumplir la parte. O sea, no podía ser desleal con esta persona y decir, no, sí, porque me pagues un montonzómetro de plata, porque era un montonzote. Y le dije que no. Y salí a la vida privada y ahí sí pasé duro, En esa época. muy duro, porque en esa época yo era un apestado, pues, entonces nadie me quería tener cerca, porque el La correísmo historia de era varios. tan potente, incluso amigos con los que había trabajado me dijeron, ve, por favor, no, porque nos van a perseguir, ¿no? Y en esa época, y yo empecé ya a tener digamos, no, esta palabra es medio gringa, pero performance público, ¿sí? Y había estado yo como yo era de la democracia cristiana, yo era vicepresidente del partido, ¿no? Pero digo, nunca fui candidato, tenía participación así. No tuve Pero diputado sí fue. Sí, ¿no? fui diputado, pero eso fue en la época en que nos salimos de la ADP. Pero igual eso fue chistosísimo, bien divertido. Y entonces Carlos Larreategui era el diputado de la ADP, el principal. Y él me había pedido que yo le firme la suplencia. Pero eso que usted firma, ya te firma. Nunca en la vida, ¿verdad? Le destituyen. ¿Y asumió usted? A regañadientes, porque hicieron un consejo ahí de los viejos de la ADP, me dijeron, tienes que ir porque no es espacio, no hay cómo dejarlo. Y entonces empecé. Y esa fue su primera participación pública. Pública, claro. Era no me fue mal, me fue bastante bien, me entretenía muchísimo. Era el Congreso. O sea, a los 6 años veía y a los ¿qué edad tenía ahí? No, ahí tenía, en el 2007 son 40 menos. Y a los 40 o cerca de los 40 ya estaba participando Ya en el sitio en el que veía desde chico. Sí, entonces yo
Me gustaba muchísimo porque además era bien interesante, ¿no? Porque incluso ahí me acuerdo que escuchamos una vez una ley y yo argumentaba mucho, ¿no? No porque me parecía que tenía los elementos para Es poder peleón opinar. usted, Diego. Sí, así me argumentaba el presidente, me Y se decía enoja pronto así. rápidamente, sí. O sea, es como medio fósforo. No, fósforo, me molesta mucho. No soy muy paciente, le digo, con Franques. O sea, cuando empiezan ¿Y qué le enoja? O sea, ¿qué le saca de las casillas? pues una palabra de esa muy Sí, común. esto pasa en internet, puedo decir lo que quiera. Cuando oigo pendejadas, ahí no soporto. Entonces, sí, sí, y claro, sí, que dicen que soy muy, que soy. Por eso el majadero de Banco decía que soy, ¿cómo le decía? Mono con puñal, me decía, ¿no? Y decía que necesitan un psiquiatra, ¿no? Porque como Pero la salud mental, mm, o sea, todos deberíamos de vez en cuando ir al psicólogo, no, yo he hecho ver que terapias, esté, ¿no? claro, ver que nuestra salud mental esté No, bien, no, ¿no? No es algo necesariamente no, yo malo. he hecho de todo, o sea, de todo, porque En la vida todos tenemos cargas y cosas. todo hecho, sanación, no psiquiatra, no psicólogo, limpieza Chamánica. todo, todo, o sea, porque es parte del proceso de aprendizaje. Mm. Y si no, no nos tiene de qué contar si no ha hecho cosas en la vida que... Entonces, Estaba en el 2007, entonces usted fue diputado y y ahí Correa pues me daba como bombo en fiesta y ahí esto entendía, fue antes de la constituyente, justo claro, cuando antes ya la diputados de los constituyente, manteles. en el Congreso de los Manteles. Ujú. Y ya nos votaron en noviembre, Claro, cerraron, claro, ¿no? fue Y poquito. vea, fue la costa. No sabe, nadie se acuerda, yo sí me acuerdo porque me pasó a mí. Eh, cierran la asamblea presidida por Acosta y disuelven el Congreso. Y me llama Andrés López de Coavisa y me dice, oye, ¿puedes venir mañana a las 7 a hablar sobre esto? Yo voy a las 7 de la mañana y digo, bueno, acaban de cometer un golpe de Estado el presidente Correa y el señor Acosta, porque un poder constituido acaba de ser Eso eliminado. era con todo el relajo del Tribunal Supremo Electoral en ese momento y tal, ¿no? Entonces, Con el señor Acosta, con ¿no? eso, ese personaje. Y a las 9 de la mañana recibo una llamada del jefe de la escolta legislativa. Me dice, doctor, le habla el coronel, no me acuerdo el apellido, quiero comentarle que tengo en mis manos una orden para detenerle a usted, firmada por Fernando Bustamante, ministro de Gobierno. Le digo, ¿y detenerme por qué? Por la entrevista de la mañana, imagínense. Imagínense la cosa. Me dice, por favor, váyase a su casa. Yo me fui a la casa, me quedé sentado ahí esperando. Bueno, Se asustó. claro que no se asusta. ¿Acaso no soy Superman? O sea, que me quieren llevar a la cárcel, ¿no? Y era época de los toros, ¿no? Entonces me llama, me acuerdo Carlos Veras de los toros. Me dice, "Ah, estoy aquí en los toros, vas preso, déjate llevar preso, dice, vas a terminar como héroe. Y le digo, estás loco, o sea, ¿qué te pasa? Bueno, a las 10 de la mañana tenía, en esa época, todos los canales que estaba Ecuavisa, estaba Teleamazonas, Gama TV, TC, todos. Llegó a mi casa Lenin Artietos, entonces, esperando a que me cojan preso. No me cogieron preso. Pero luego de eso tenía yo una persecución, había siempre un auto tras mío, o sea, era intimidatorio, Mm. era intimidatorio. Entonces, bueno, pero dije, ya pasará, no, ya pasará. Y entonces, claro, permanecí en la actividad, aún a costo de mi Vida profesional. profesional, porque o sea, era imposible, ¿no? Era Mm. imposible. Pero dije, bueno, esto debe tener una retribución en la vida, ¿no? En el sentido de que, bueno, voy a quedar con la conciencia de que actué como debía actuar y que no dije, bueno, mejor me voy por un puesto extremadamente bien remunerado y me dediqué a la política, ¿no? Y luego me encontré con una actividad que para mí es fascinante, ¿no? Escribir columnas. Sí, le estaba revisando y escribió un montón. Empecé escribiendo en el diario Hoy. Luego acompañé al diario Hoy, al gringo, en el cierre del diario, que fue una cosa penosísima, muy dolorosa. Y luego la inauguración de Cuatro Pelagatos, que para mí fue un
un proceso. Entonces, claro, a veces, yo lo que voy a decir no es justificación, que ya dices eso porque no te toca otra, ¿no? Pero hay cosas más importantes en la vida que la plata, muchas más importantes. Oye, ya cerrando un poco y sí, haciendo inevitable la evaluación del gobierno del presidente Lasso para usted, le escuchamos hace unas semanas a Juan Carlos Holguín con palabras duras sobre la evaluación y una autocrítica que a mí personalmente me parece sanadora en un país en el que no estamos acostumbrados a ser autocríticos y decir, hubo un fracaso y yo fui parte de eso. ¿Usted cómo evalúa? ¿Concuerda con él? ¿Fue Bueno, un fracaso el gobierno? no, Juan Carlos no dijo que es un fracaso el gobierno. Juan Carlos dijo que hubo un fracaso en evitar que el correísmo regrese. Eso fue lo que él dijo. Entonces, porque yo he leído todo vi todo El video. el video, entonces Juan Carlos no dice que el gobierno es un fracaso. Ya llegará el momento en donde tenga que Aún no puede hacer. analizarse Aún no lo ha podido hacer usted. No, creo que hay que esperar un tiempo, hay que dejar que las cosas pasen, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho bien, muchísimas cosas que se han hecho bien. Y muchas otras cosas que obviamente, pues, sobre las cuales hay que todos evaluar objetivamente que no estuvieron bien hechas, ¿no? ¿Es posible que haya habido estos vínculos de la mafia albanesa en el gobierno, tentáculos de la mafia albanesa en el gobierno? No, No. le digo, vea, algo en lo que obviamente podemos generar un espacio de crítica sobre el gobierno, sin duda, y eso es además, ¿Qué falló como para usted usted? lo dice, sanador. Es importantísimo hacerlo. Sí, porque estamos acostumbrados Pero a oír algo, gente que gobernó 10 años a no aceptar, pero ni un solo error. No, es que hay Entonces que- es agotador. vea, los errores, y además, pues la gente debe tener la integridad de decir, vea, o sea, me equivoqué, pero no somos infalibles, ¿no? Pero usted es usted, si quiere, para no algo que generalizar. sí le digo con absoluta convicción. No hay nada que afecte la integridad moral del presidente Lasso. En eso sí yo me corto la mano. Pone las manos en el fuego por eso. Absolutamente. ¿Está seguro, Diego? La fiscalía está pidiendo formular cargos en contra del cuñado del presidente, Eso es ¿no? distinto. Eso es Pero el diferente. presidente lo ha defendido a rajatabla. Bueno, es que yo no puedo desconocer el vínculo familiar, Por ¿no? supuesto, pero Ya. uno puede tomar ciertas distancias. Bueno, eso es otro tema. Pero ¿no cree que si empaña a su cuñado, a quien él ha defendido a rajatabla, también le puede empañar a él? O sea, que me parece tremenda Bueno. responsabilidad poner las manos en el fuego. No, para el presidente sin duda. Pero Sí. eso no tengo ninguna duda. Ahora, lo que usted menciona, sí, habría que tomar distancia de esos temas, sí. Luego habrá que ver qué pasa en la fiscalía, ¿no? Habrá que ver qué pasa en la fiscalía. Pero fíjese usted un detalle bien importante. La Posta, que llevó cajas con documentos que no sirvieron para nada en el show de supuesta investigación del Tiene Gran bronca la Padrino. Posta, ¿no? Mire, es que yo obviamente no le tengo ningún afecto, pero estoy poniendo hechos por delante. Ok. No lo estoy insultando, estoy poniendo hechos por delante. Llevaron cajas que no sirvieron para nada. En una investigación mediocre, ¿no? Que la tenía antes el señor Balda, y vaya usted a saber cómo le llegó a la Posta lo que tenía Balda, ¿no? Ahí entre ellos se entenderán. Pero digamos que hay algunos elementos que sí pueden hacer inferir Pero que... en esta investigación o esta indagación previa que inicia la Fiscalía, no incluyen al presidente Lasso. No. No. Sí, yo sé que no. ¿Qué dijeron? Es el cuñado, por eso yo... Correcto, pero ¿qué dijeron en la, qué dijeron en Sí, la Posta? yo incluso a Anderson le dije públicamente, le invitamos a nuestro programa y yo le dije, yo no veo la vinculación en lo que has presentado. Tal vez tú tienes más información que yo no conozco, Pero nunca pero la lo que tú tuvieron. has ¿Pero qué presentado, hicieron? yo no lo veo. ¿Qué presentaron? Presentaron eso encabezando el presidente Sí, Lasso. sí, yo justamente Ya, por eso le pregunté a Bueno, Anderson. me alegro que Sí. usted coincida conmigo respecto a que eso, o sea, mi calificación es esa. Sobre el hecho, estamos claros. Mi calificación es que eso es inmoral, eso es A mí no me inescrupuloso. parece que hay rigor periodístico Ok, en eso. yo le digo inescrupuloso e inmoral, usted dice no hay rigor periodístico. Pero sobre el hecho estamos de acuerdo. Ellos presentaron una investigación en donde maliciosa y malintencionadamente querían involucrar al presidente Lasso. La fiscalía no lo involucra. No, es al Ahora, cuñado. eso es un tema. Obviamente, sobre ese tema había preocupación. Y no ¿Y hay. usted como a cargo de la seguridad? No, ninguna. Digo, No hay indicios, Diego, de no, que pueda no, haber no. infiltrado. No. En el gobierno del presidente Lasso, En el la gobierno mafia del presidente albanesa, Lasso. absolutamente para nada. Se verificó. ¿Otras mafias?
No, o sea, Otras organizaciones de crimen organizado, infiltradas en el gobierno, no, no, o sea, en no, las instituciones, en las aduanas. O sea, digamos, si es que entre los militares y la policía, y no me diga que en el gobierno no. pero no en el gobierno, o sea, me refiero al gobierno, O sea, yo no me refiero a un ministro no, necesariamente, digamos pero en dentro las de... instituciones. Ok, O sea, en los debe haber, ministerios, pero en... falta información. Esa información no pudieron tener. Falta información. Lo que el Ecuador necesita hacer un gran esfuerzo de tener un sistema de inteligencia No tenemos ahora. que no tenemos. No, no tenemos un sistema de inteligencia. Vea, el Ecuador necesita sistema de seguridad. No, no, no es solamente Pero ahí le comprar. van a decir, usted estuvo a cargo, ¿qué pasó? ¿Por Sí, qué no sí. lo armó? No, y tiene toda la razón de decirlo, ¿no? Bueno, yo lo teníamos estructurado, lo teníamos pensado, lo teníamos ya incluso cotizado, ¿Y porque qué había, pasó? bueno, hubo una decisión de no iniciar el proceso por los temores que hay de Un proceso de compra de un sistema de inteligencia. así es, así es. Ya, Así ¿y es. por qué no se tomó la decisión al final de comprarlo? Porque hubo preocupación respecto a que si es que con todo este ambiente de depredación política, podía después pensarse pues que hubo algún tipo de mal manejo, ¿no? ¿Pero En mi, quién temía eso? en mi ¿Usted opinión, temía eso? no, No. yo no, en mi opinión, ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿A esto, quién se le iba a comprar? esto se lo trabajó en una relación Estado-Estado con el gobierno de Israel, Ujú, ¿no? Mi conversación, yo revisaba todo esto, ujú. era directamente con el gobierno de Israel y en una mesa donde teníamos 8 comisiones trabajando, Mm. integradas por policías, militares de las tres ramas, ¿no? Y este sistema de seguridad estuvo armado, está pensado. Y es fundamental. El Ecuador sin un sistema de inteligencia no puede enfrentar ninguna amenaza. Mm. Vea, usted hace inteligencia de mercado cuando hace un programa de estos. Ujú. Sabe cuáles son sus competidores, cuáles son sus debilidades. Mucho más un Estado que esté enfrentado por una amenaza tan ¿Pero grave. quién decidió no comprarlo? Llegará el momento en donde comentaremos del tema. ¿Quién decidió no Pero avanzar en eso? políticamente paga usted, pues. Claro, es el costo de ser funcionario, yo estoy claro de eso. O sea, yo sé que comprometí mucho de mi credibilidad, pero sin duda, sin duda. Para Y proteger al presidente. porque uno es parte de un gobierno, ¿no? Y ese es el Esa costo. es la función de los ministros, Así ser es, yo fusibles, estaba ¿no? absolutamente claro. Pero ya llegó un punto donde yo dije, bueno, hasta aquí no me voy. Porque ¿Qué ya, le hizo tomar la decisión ya, de... ya, ya. O sea, ya para quemar estoy suficiente quemado yo mismo, así que para qué voy a seguirme quemando. Eh, La gota que derramó el vaso? la gota que derramó el vaso, no, el hecho de que ya llegó un punto en donde veía que no, Pero este tema fue uno de es los... uno importante, es así. un tema. ¿Reconoce usted algún error? ¿Se hace una autocrítica para escucharles a los funcionarios alguna vez ser autocríticos? Y acabo de decirle que varios errores, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Entonces, el tema de la comunicación, hablamos de la dificultad en cuanto Pero a cómo suyo, de porque usted comunicar. no tenía control sobre eso. Error mío. Chusa, se le podría decir un montón. Uno elija. Uno, le voy a decir un error personal. Haberme metido en el tema de María Belén de Bernal. María Belén Bernal. Error. Error en un momento en donde yo vi un vacío, porque el ministro del Interior no estaba en el país, En esta rueda de prensa que dieron en en esta rueda de Carolina. prensa. ¿Por qué? ¿Qué yo vi en ese momento? ¿Qué yo vi en ese momento? Eh, Y ahí, si no estoy mal, usted habló de un cuerpo cuando todavía no se sabía que había sido... sí, no, pero ese fue un lapsus, ¿no? Ujú. Pero ¿qué me pareció a mí? Yo empecé a ver una serie de movimientos. Una serie de movimientos. Dije, no, aquí están estructuras, aquí están, lo que quieren es armar rápidamente me di cuenta que lo que les interesaba es armar un caso para después reclamar lo que llaman crimen de Estado. ¿A Entonces, quién? Pero iban contra la policía, entonces dije, ¿quiénes? bueno, toda la gente que estaba moviéndose en torno de esto, ya se metieron, ya hubo interferencia política, ya había una fundación vinculada al correísmo, todo esto yo lo observé inmediatamente. No era mi tema, yo no tenía que ver en la parte operativa. Cuando fui a la asamblea, había un grupo de señoras que eran asambleístas, ¿no? Todas que me decían a mí que qué estaba haciendo. Digo, a mí no me correspondía hacer nada, porque yo estaba en el nivel estratégico, yo no estaba en el nivel operativo. Entonces, ¿usted qué hace? Que está pintado en la pared. Y yo no, ¿qué les podía contestar? ¿Qué les contestó? Ah, no, lo que les quise contestar no le digo, Pero se frena a veces. pero ¿qué toca? Sí se frena. Pero qué, Le pregunto, porque después del tubo a la curul parece que no mucho, pues.
en ese día yo ya le ya, oye, a ver, le voy a explicar, parece que no está entendiendo lo que le digo, es lo que le dice, pero nada más de eso, ¿no? Pero ese fue un error grave. Lo otro, hay otro error mío también, eh, el haber confiado en que las instituciones podían operar como instituciones más allá de lo que las personas estaban de los intereses de las personas, ¿no? O sea, priman los intereses de las personas o Hay mucho cálculo, ¿no? Hay mucho político, cálculo, sí. A veces yo de gente peco. que está Sí, sí, pensando sí, sí. en candidaturas y No, no, tal. no, no, ¿O más que qué? eso estoy pensando en intereses, propiamente en intereses, es decir, Económicos. sí, en cosas que en intereses mundanos, ¿no? Y como yo a veces soy peco de ingeniería con franqueza, ¿no? Pensaba que pues todos nos podíamos conectar en un mismo modelo de conceptual, ¿no? Pero bueno, eso es un error. Eh, ¿Qué sentimiento le dejó? ¿Se quedó como con tristeza, con desazón? claro, con mucha pena, porque, mire, yo en la vida he tratado de manejar cosas en donde el objetivo es el logro, Ujú, sí. Lo que quede lo que redituable de ese proceso quede, qué bien. ujú, Si es plata, qué bueno. Si es reconocimiento, qué bueno. ujú, Pero al final del día quede logro. ujú. Aquí no quedó. Quede logro. Es decir, logramos tal cosa, transformamos tal cosa. Y probablemente eso sí faltó. ¿No? Yo Eso siento le esa. golpea. Sí, sí, porque como yo no tenía un sentido utilitario, si había sido utilitario me había quedado en el puesto como ganando el mega sueldo que me ofrecían. Eh, y pensaba y apostaba más a cosas que se pueden hacer. Entonces, ese entusiasmo medio idealista, ¿no? Medio eh, naif, Ujú, sí termina golpeándose contra la realidad, ¿no? En el momento en que uno se estrella contra la realidad, ujú. la sensación es un poco desequilibrante, eso sí. Y bueno, pero así es la vida, ¿no? Eh, De aquí en adelante, ¿qué? Otra vez política en algún momento. Activa, pública, no sé, asambleísta, ministro. no sé, sabe que Nunca se les va ese bicho. no, es que a mí sí se me va a saber Sí, porque algo que me pareció, tal vez la cosa que, el hecho que más me arrincona hacia otras cosas, no hacia la participación política, es el que haya gente tan miserable que es capaz de pisotear la honra de una persona. Y eso para mí es mire, yo a mi banco le mandaba mensajes, le digo, pero por qué dices esto? O sea, ¿por qué te ensañas? O sea, ¿por qué? era personal. Era personal. Sí. Y eso que a mí me empiecen a- a mí me pueden decir cualquier cosa. Usted me ha dicho hace rato, me decían que soy mal genio, Le estoy preguntando, yo no le he dicho que nada. soy, todo lo que usted quiera. Sí. Pero que me vengan a hablar sobre que yo tengo cuentas ocultas, ¿no? O que, ¿sabe lo que llegaron a decir los miserables en la asamblea? Que la acompañé en Panamá para recibir las comisiones de los de Israel. A propósito de la compra de este. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí me decía el presidente un día, me dijo, mira, si no nos compráis ni una tuerca, ya te están diciendo que estás llevando comisiones. Y claro que sí, donde me ve tan bravo y todo, la sensibilidad pesa muchísimo. Entonces yo decía, no, no es justo. O sea, le preocupaba que usted quede con una impronta de ladrón. Me duele a mí. No lo que opina el resto no es tan importante. A mí me afecta. A veces en la parte emocional decir, no, Pero no qué, que está le bien. digan ladrón. Claro, imagínense. O sea, o sea, si fuera ladrón, me resbala, ¿no? Pero claro, entonces eso dice, yo digo, ¿para qué voy a la política? ¿Para qué voy a la política? Mucha ingratitud, yo. Para que, sí, mucha ingratitud. Y quiebres personales entre el círculo también. O sea, distanciamientos personales, porque también es un buen espacio para medir quién es quién, ¿no? Sí, sí, hubo distanciamientos sin duda. Y Tampoco me va a decir con quién. mm, a uno sí le puedo decir, porque me parece que la conducta que él tuvo después fue eh,
absolutamente reprochable, ¿no? ¿Quién? Con Jiménez, por ejemplo, el ministro Jiménez. Francisco Sí, Jiménez. sí, sí. ¿Por qué? Porque, mire, la política en Ecuador es muy compleja, extremadamente compleja. Y nadie sabe la solución. Y por eso es importante tener varias cabezas pensando sobre esos temas. Cuando uno hace un análisis de estrategia política, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta. A propósito de lo que mencionaba hace un momento, Ujú, la aproximación a la verdad, ¿no? Este esfuerzo epistemológico que ujú. hacemos diariamente de entender la realidad. Y para entender esa realidad tenemos que involucrar una cantidad de elementos. Y eso pasa por muchas cabezas. Entonces, Jiménez pensaba que sabía todo, que sabía cómo manejar el problema indígena, sabía cómo manejar el problema. Y Pero no le fue mal en los diálogos, ¿no? de 10 diálogos a 280 diálogos. ¿Usted cree que le fue mal? No, pues eso fue desde el mismo mundo, desde el lado del sector indígena me decían, "Ay, ¿cómo hacen eso? De 10 acuerdos a 280. Vea, una de mis especializaciones es negociación. Y lo primero que usted tiene que hacer es buscar toda la información que pueda para saber cuáles son lo que llaman, esto en la escuela de Harvard, los intereses subyacentes en otra parte. Y de todos los 10 puntos, dos eran importantes. Mm. Dos. Pero se desbordó entonces en 280 y hubo una reunión ahí que fue una cosa en la basílica, absolutamente O asimétrica. sea, mal manejo para usted. Claro, obviamente yo creo que puso al gobierno en una situación de mucha vulnerabilidad. Y el gobierno lo que tiene que hacer es siempre mantener su postura Sostenerse. y no quiere decir con eso que pues impone, ¿no? Mm. Es un proceso de diálogo, de negociación, sin duda. Y Esa eso fue- significó un quiebre personal entre ustedes. Mm, ¿Tenía alguna cercanía mm, antes como para decir un Bueno, es que quiebre? ¿Cómo? como compartimos en la asamblea, Ujú, ujú, compartimos en la asamblea. No, no quiero personal porque al final él me dijo que él apreciaba mucho mis críticas porque fueron siempre frontales, ¿no? ujú. Siempre frontales. Ya no sé, después, como estemos ahora, no sé, no le he vuelto a ver. Ya veremos Ya cuando se veremos, encuentre. ya veremos. Le agradezco mucho, Diego, por haber venido y espero en otra ocasión que nos siga contando el resto que no nos contó ahora. Sí, con todo gusto. Gracias. Esto no es político con Diego Ordóñez. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube.